Perfecto, continuando con la clase. En la anterior clase se había revisado los procedimientos para realizar el análisis y diseño de columnas utilizando los diagramas y las ayudas del código ACI. En esta clase se va a iniciar un nuevo tema, el cual corresponde a lo siguiente. Esto ya es una nueva unidad, es la unidad número 3. Y esta unidad corresponde al análisis de efectos de esbeltez en columnas de hormigón armado. Vamos a tener una pequeña introducción. La esbeltez es un fenómeno en el cual un elemento tiene una mayor longitud que su sección transversal esencialmente, que las dimensiones de su sección transversal. Es una de las características principales de esto. Al tener una gran longitud del elemento, se genera cierta inestabilidad geométrica. Es similar a lo que se tiene, por ejemplo, si uno tiene una caña o una varilla muy delgada de un material, por ejemplo, plástico o madera, y uno trata de presionar. La varilla obviamente no se va a comprimir perfectamente, sino que va a describir un arco. Y eventualmente cuando usted sigue presionando, esto va a dar origen a la falla. Eventualmente se puede quebrar esta varilla. Eso es principalmente lo que ocurre con los efectos de esbeltez. Podemos mencionar lo siguiente comparando con lo que se ha hecho previamente. Una columna es capaz de resistir fuerzas axiales y momentos si se provee una sección transversal de tamaño adecuado y una cuantía de acero suficiente. Es lo que hemos visto en diseño. Para columnas con una altura relativamente reducida, estas consideraciones son suficientes. Una columna con una altura de entrepiso común o normal. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario para otros casos. Es necesario realizar un análisis de la longitud libre de la columna y sus condiciones geométricas. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna inquietud sobre este fenómeno de esbeltez? Ya.
En lo referente a este análisis, se dice que una columna es esbelta cuando su sección transversal es relativamente. Una columna es esbelta cuando las dimensiones de su sección transversal son relativamente pequeñas en comparación con su longitud. Generalmente, como una primera aproximación, el grado de esbeltez de una columna se mide con la relación L sobre R. Perdón, vamos a explicar a qué se refiere esta relación. En esta expresión, L es la luz libre o longitud no soportada de la columna. Tendríamos aquí un detalle de una columna. Tenemos una columna, la sección transversal, tenemos una columna en la parte superior. Esto continúa la estructura. Y tenemos una columna en la parte inferior y vigas en la parte superior e inferior. Esta longitud libre de la columna es precisamente la longitud libre o no soportada. Y R es la propiedad geométrica que se revisaba en estática, que corresponde al radio de giro de la sección transversal. Y se define de la siguiente manera: R minúscula es igual a la raíz cuadrada de I sobre A. Ya. Tenemos un segundo. Ya. Se tiene entonces el radio de giro de la sección transversal. Es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. ¿Alguna pregunta en esta parte? Comentamos lo siguiente. El análisis de esbeltez en elementos estructurales tiene gran importancia debido
se encuentra relacionado con solicitaciones especiales como efectos de segundo orden, efectos P delta. Estos efectos surgen como resultado de la aplicación continua de cargas en una estructura así como de las imperfecciones inherentes a los procesos constructivos. En lo referente a esta secuencia en la cual se produce la deformación de la estructura, podemos mencionar algo. Tenemos las siguientes etapas en la deformación de una estructura. Mencionamos lo siguiente inicialmente. La estructura se encuentra planificada de forma ideal, es decir, con elementos estructurales que se encuentran ubicados de acuerdo a cierta configuración geométrica. Esta configuración geométrica ortogonal, es decir, comúnmente los ejes de las estructuras son perpendiculares entre sí. Y de igual forma, las vigas y columnas son construidas de forma ortogonal. De lo siguiente, luego, la estructura pasa a una etapa de planificación. Pasa de una etapa de planificación a una etapa de construcción. En esta etapa, por más que se cuente, por más que se disponga de un equipo calificado, así como maquinaria de construcción apropiada, se van a presentar ciertas imperfecciones en la estructura. Estas imperfecciones corresponden a elementos ligeramente desalineados o fuera de plomo. Eso es lo que ocurre esencialmente en construcción. No se puede lograr nunca un grado perfecto de ortogonalidad ni un plomo perfecto en los elementos. Por más que se disponga de un equipo de construcción calificado o de herramientas apropiadas. Esto es importante. Si bien en muchos casos estas imperfecciones son muy pequeñas, a pesar de eso siempre van a estar presentes. Después se tiene lo siguiente. Posteriormente, la estructura soporta las cargas previstas para su uso y ocupación. Esta fase origina lo que se conoce como efectos de primer orden. En esta fase,
la estructura presenta sus primeras deformaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Se carga la estructura y se presentan estas primeras deformaciones. Pues se tiene lo siguiente, finalmente, una vez que se presentan los efectos de primer orden, las deformaciones presentes y como la carga añadida originan solicitaciones adicionales que se conocen como efectos de segundo orden, efectos de delta. Y mencionamos que esta secuencia de formación se puede visualizar en el siguiente esquema. Tenemos aquí el ejemplo de un pórtico. Y aquí podemos ver cada una de estas componentes que se mencionaron. Primero, en letra de color negro, se tiene la estructura ideal, la estructura planificada. La estructura tiene elementos, columnas perfectamente verticales, vigas perfectamente horizontales, y cada uno de estos elementos son ortogonales entre sí. Ya. Después se tiene la estructura real, la estructura apenas se acaba de construir, y cuando se ocurre esto, siempre va a existir cierto grado de imperfección. Obviamente no como esto, algo que se nota a simple vista, pero va a existir cierta imperfección en lo referente a la línea azul. Después se va a tener la estructura con sus primeras deformaciones. La estructura inicialmente se carga y obviamente se deforma. Ya. Y finalmente, debido a las imperfecciones ya de esta primera carga, la estructura va a continuar con su proceso de deformación. Y se tienen las deformaciones posteriores y en otras palabras el estado final de deformación de la estructura, que se tiene con el color rojo en este caso. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Aquí mencionamos lo siguiente. Calcular la magnitud de los efectos secundarios, efectos de segundo orden, o efectos P delta, es un problema avanzado de análisis estructural. Que requieren cálculos de fuerzas internas, deformaciones y la configuración deformada de la estructura. ¿Qué se tiene? Es necesario pasar del estado naranja, del estado de la estructura en color naranja al estado en color rojo. Y observamos que en este caso se parte de una configuración deformada. Y esta condición hace que sea más complejo el cálculo de fuerzas internas y deformaciones en la estructura. Bien, actualmente se dispone de herramientas computacionales para calcular estos efectos. El código ACI pone un método simplificado
conocido como el método de amplificación de momentos. Vamos a explicar esto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Este es un efecto importante que se presenta en elementos estructurales que se conocen como esbeltos, pero a su vez es un fenómeno difícil de evaluar. Se requieren técnicas especiales y herramientas computacionales para esto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Entonces se tiene el método de amplificación de momentos y se tiene conceptos generales. Indica lo siguiente: las cargas mayoradas EU y MU y los desplazamientos respectivos se calculan en base a un análisis elástico de primer orden. Se considera un módulo de elasticidad S igual a 15.100 de la raíz cuadrada de F'(C). Tiene lo siguiente: se debe determinar la capacidad de las columnas para resistir desplazamientos laterales. Es decir, determinar si la columna se encuentra ariostrada o no. Este es el término con el cual el código denomina estas condiciones. Aquí mucho cuidado, esto voy a indicar. Esto no se refiere a que la columna cuenta con diagonales conocidas como riostras. Esto no corresponde a esta condición. Las diagonales o riostras son elementos que se encuentran en algunas estructuras de acero, en sistemas estructurales especiales. En este caso, el término ariostrado o no ariostrado corresponde a una condición de posibilidad de desplazamiento. El código menciona que esto se puede determinar si se cumple una de las siguientes condiciones. A. Los momentos de segundo orden no exceden en más del 5% a los momentos de primer orden. Es decir, se realiza este análisis y se debe verificar esta condición. Y otra forma de verificar esto es con lo que se conoce como el índice de estabilidad de piso. El índice de estabilidad de piso, Q, de 0.05. Y este índice se calcula de la siguiente manera. Q se define como lo siguiente. Q es igual a la sumatoria de PU por delta sub 0 sobre BU S por L sub C.
siguiente en esta ecuación. Sumatoria de PU. Lo que se conoce como la suma de cargas. Esto se conoce como la suma de cargas axiales factoradas. De todas las columnas. Bien. Se debe tener en cuenta el piso de una estructura y se debe sumar todas las cargas axiales factoradas. Pues se tiene lo siguiente, concepto bastante importante que se va a revisar en cursos posteriores, que corresponde a delta sub 0, que se conoce como la deriva de piso. La deriva de piso se define como la diferencia de desplazamientos de un piso respecto a otro. Este es un parámetro importante para controlar el comportamiento de edificios y se tiene la siguiente ilustración. Se supone que se tiene una estructura deformada, en este caso un pórtico de 2 pisos. Se puede observar que en cada nivel se ha producido una deformación de 1 en el nivel 1 y una deformación de 2 en el nivel 2. La deriva de piso corresponde a esta diferencia de desplazamientos de cada uno de los pisos. En este caso, la deriva del segundo piso corresponde a d2 menos d1. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es un concepto que se va a tratar a profundidad en cursos posteriores. Ya. Se tiene el siguiente elemento que corresponde a BU sub S, que se define como el cortante que actúa en todo el piso. Se tiene finalmente L sub C, que se define como la altura medida por los ejes de las vigas. No la altura libre del piso para esta medición, sino la altura entre los ejes de la viga, distancia entre eje y eje. Introduciendo todos esos elementos en esta expresión se tiene el índice de estabilidad Q. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Entonces, una vez que se define la estructura como arriostrada o no arriostrada, verificando estos criterios, cualquiera de estos dos criterios, se puede explicar el método de amplificación de momentos para este primer tipo de estructuras. Método de amplificación de momentos para estructuras sin desplazamiento lateral. El código conoce como estructuras arriostradas o en inglés non-sway. Es muy importante. El código indica lo siguiente: las columnas se deben diseñar para la carga axial factorada para el momento amplificado M sub C. El momento se define como lo siguiente:
Tenemos que M sub C es igual a delta por M2. De la siguiente definición. En esta ecuación, M2 se define como el momento factorado mayor de uno de los extremos de la columna. Y se puede también definir de manera similar un término que también utiliza el código para este análisis de Sveltez, que corresponde a M1. M1 es, por el contrario, el momento factorado menor de uno de los extremos de la columna. Y esto se ilustra con los siguientes gráficos. Tenemos lo siguiente. Los gráficos de los diagramas de momento de columnas comúnmente tienen esta forma. Comúnmente tienen una definición en base a una función de primer grado, es decir, su comportamiento sigue una línea recta. Y se pueden presentar dos casos. Uno en el cual existan momentos de diferente signo en cada lado, en cada extremo de la columna. Y en este caso siempre interesa el valor absoluto del momento. Se tiene entonces aquí el mayor momento M2 y en el otro extremo M1. En caso de que ambos momentos tengan el mismo signo, se escoge el mayor valor, simplemente. ¿Alguna pregunta en esta parte? Tiene delta. Delta se conoce como el factor de magnificación de momentos, tal como lo define el código. Y se define como delta es igual a C sub m dividido para 1 menos PU dividido para 0.75 de PC. Ya, esta es la expresión que indica el código. Y aquí tenemos también algunos términos que se deben definir. ¿Dónde? C sub m es igual, el código le define como lo siguiente. Esto es igual a 0.6 menos 0.4 de la relación de M1 sobre M2. Esta definición es válida para columnas sin cargas laterales. Y si tiene otro valor, C sub m es directamente igual a 1. Para columnas con cargas laterales. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre este término CM?
El código menciona lo siguiente. El término M1 sobre M2, el código especifica que es negativo si la columna se encuentra curvatura simple, y positivo si se encuentra curvatura doble. Y eso se refiere a cómo actúan los momentos y cómo los momentos deforman a la estructura. Y aquí tenemos una ilustración de igual forma. De forma general se tienen momentos de... Se tiene una curvatura simple cuando se tienen momentos que actúan en sentido contrario y curvatura doble cuando se tienen momentos que actúan en la misma dirección, de forma general. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Después se tiene el siguiente elemento que corresponde a P sub C. PC se define como la carga crítica de pandeo de Euler. Leonhard Euler fue este matemático que realizó grandes contribuciones a la matemática y otros campos de las ciencias. Y estas contribuciones se ven sobre todo en campos de la matemática, como habíamos mencionado. Y en esto está la resolución de ecuaciones diferenciales y también el tratamiento de números complejos, con lo que se conoce como la famosa identidad de Euler. En el caso de mecánica, en el caso del comportamiento de materiales, también tuvo esta contribución, definiendo esta carga crítica de pandeo. Y tenemos una definición, que es un concepto muy importante. Esto se define, la carga crítica de pandeo de Euler, que es la máxima carga que una columna puede soportar antes de presentar un colapso por inestabilidad geométrica. La cual se origina por imperfecciones o cargas aplicadas de forma excéntrica. Ya. En su forma original, tal como este matemático la definió esta carga, esto se define como pi cuadrado por EI sobre KLU al cuadrado. Vamos a explicar cada uno de estos términos. Y aquí describimos PC es igual a pi al cuadrado. Aquí ponemos nuevamente por I sobre KLU al cuadrado.
K por LU. Eso decimos que es la forma general de la expresión para la carga crítica de pandeo de Euler. Y esto corresponde a una forma para materiales elásticos homogéneos. Y se tiene la forma del código ACI. Aquí se tiene una pequeña modificación. Y se conoce como la rigidez a flexión. Y esta es la forma indicada por el código ACI. Para considerar el comportamiento del hormigón. Y aquí tenemos la explicación de algunos términos. EI efectivo el código le define como la rigidez a flexión efectiva de la sección de hormigón. Esta rigidez se debe calcular de acuerdo a las siguientes expresiones. De lo siguiente, la expresión A. La rigidez a flexión efectiva es igual a 0.4 de E sub C por I sub G. Para 1 más beta de Nes. De igual forma vamos a explicar cada uno de estos términos. Si tiene la expresión B, entonces se define como 0.2 de C por IG más E sub S por I sub SE sobre 1 más beta de Nes. La expresión B. Se tiene también la expresión C, que corresponde a S por I sobre 1 más beta de Ns. ¿Alguna pregunta en esta parte? Aquí podemos explicar algunos términos. ¿Dónde? E sub C se define como el módulo de elasticidad del hormigón. S es igual a 15.100 por la raíz cuadrada de F'(C).
Tiene el siguiente término IG. Esto se define como el momento de inercia de la sección total. Y se tiene también este término especial. Habíamos mencionado que corresponde a beta DNS. Beta DNS se define como lo siguiente. El código le define como la relación entre la máxima carga axial sostenida mayorada, la máxima carga axial total mayorada. ¿A qué se refiere el término sostenido? Sostenido se refiere al grado de ocupación que tiene realmente una estructura. Los códigos de construcción, el código ecuatoriano y de otros países, definen sobre todo la magnitud de la carga viva que se debe considerar para el diseño estructural. Si bien ese valor está establecido por el código, comúnmente nunca se llega a ocupar totalmente una estructura. Se llega comúnmente a valores que varían entre un 40% y un 70% de esa carga viva. Debido a que se tiene esa situación, el código define este término que corresponde a la carga axial sostenida o la carga sostenida. Es la porción de la carga que realmente está presente. Y comúnmente esto se define como toda la carga muerta. Obviamente la carga muerta siempre está presente, toda la carga muerta de la estructura, y una porción de la carga viva. La porción de la carga viva que realmente está en la estructura o que realmente se espera que esté presente en la estructura. Y el denominador corresponde obviamente a toda la carga que se utiliza para diseño. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta en esta parte? Entre las ecuaciones también está E sub S. E sub S se define como el módulo de elasticidad del acero. Y esto es igual a 2.04 10 elevado a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Ya. Tenemos lo siguiente. También tenemos I sub SE. El término I sub SE se define como el momento de inercia del refuerzo respecto del eje centroidal de la sección transversal de la columna. Y esto se ilustra de la siguiente manera.
se tiene este gráfico, esta ilustración. Se tiene una columna con refuerzo, se tiene el eje centroidal y se tiene la siguiente expresión para calcular este momento de inercia. I sub SE es de forma general igual a la sumatoria I sub SE corresponde a la sumatoria desde que I es igual a 1, desde la primera capa de refuerzo hasta la última, N, de ASI, es decir, el área transversal de cada capa de refuerzo, por H sobre 2 menos de I al cuadrado. Se tiene esta expresión parte de lo siguiente. I sub SE es igual, si se quiere obtener la inercia de cada capa de refuerzo, considerando el teorema de los ejes paralelos, se debe sumar la inercia centroidal y sumar el área de esa sección por la distancia al cuadrado. Debido a que las varillas tienen una sección muy pequeña en comparación con las distancias que hay a otras capas de refuerzo, en comparación se tiene que la inercia centroidal de cada varilla es un valor muy pequeño. Un valor despreciable. Por lo tanto, de forma general, I sub SE se calcula únicamente con esta expresión. I sub SE es igual a la inercia más el área por la distancia al cuadrado. Y esta distancia obviamente corresponde a esto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Vemos otros términos en estas ecuaciones. Y se define como el momento de inercia efectivo de la sección transversal de la columna. Y esto para fines prácticos es igual a 0.70 de IG para columnas. Ya. Con esto ya tendríamos definida la carga crítica de pandeo de Euler. Y nos falta este término K. K de forma general se define como el factor de longitud efectiva. LU se define como la longitud no soportada lateralmente de la columna, lo que se conoce como longitud libre. En este análisis, el producto de K por LU se define como la longitud efectiva de la columna.
Este factor KLU es parte importante del análisis de esbeltez de estos elementos. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre estos términos, sobre estas definiciones? Señor Cadena. Sí, ingeniero, buenos días. Tenía una duda con respecto al beta DNS, me parece. ¿Ya? Sí, que dice carga sostenida mayorada. Lo que pasa que sí explicó, pero justo se me cortó el internet y podría explicarme de vuelta, por favor. Ya. La carga axial sostenida o una carga sostenida se define como la carga que realmente tiene la probabilidad de estar presente en una estructura. Siempre las estructuras se deben diseñar para la carga total que está indicada en códigos, especialmente la carga viva. La carga muerta obviamente está siempre presente, pero la carga viva tiene este grado de variabilidad. Debido a que se tiene esto, el código, al menos para esta parte, requiere considerar esto. La carga viva en una estructura, en una edificación cualquiera, puede tener grados de ocupación de carga viva. Pueden variar del 40% al 90% esencialmente, pero muy rara vez se va a ocupar totalmente la estructura. Por lo tanto, la carga axial sostenida se puede definir como la carga que realmente va a estar presente en una estructura. Es decir, obviamente toda la carga muerta, todo el peso de la estructura, más una porción de la carga viva. Esta porción se debe a que nunca realmente se llega a ocupar totalmente la capacidad de una estructura. Esto es importante. Esto en lo referente al término sostenido. Y la carga axial total corresponde a la carga total para la cual se diseña la estructura. Considerando las cargas que están indicadas en los códigos, totalmente, toda la carga. Gracias, ingeniero. Ya, tener presente eso. Ya, después tenemos este término importante. Esto en realidad corresponde al denominador de la carga crítica de pandeo de Euler y corresponde a la longitud efectiva de la columna. Y esto corresponde a lo siguiente. La longitud efectiva de una columna está relacionada con la curvatura que presentan cuando se aplican cargas axiales, lo cual también está relacionado con sus condiciones de apoyo. Ya. Inicialmente, para fines de ilustración, se va a indicar las longitudes efectivas de columnas con condiciones de apoyo ideales, condiciones de apoyo que normalmente se tienen en análisis estructural. Por lo tanto, se tienen los siguientes ejemplos. Se tiene este primer ejemplo. Y lo que se está ilustrando en este momento corresponde a una columna que está apoyada en articulaciones y sobre la cual está actuando una carga axial, como podemos ver. Debido a que la articulación no tiene rigidez a flexión, permite el giro, como podemos ver.
se genera una curva de esta forma. Se genera un arco que abarca toda la longitud de la columna. Como este arco está abarcando toda la longitud, se tiene entonces un factor K igual a 1. Y, por lo tanto, la longitud efectiva de la columna sería igual a su longitud libre, como tenemos aquí. ¿Alguna pregunta en esta parte? Siempre la longitud efectiva presenta una curvatura. En este caso hay cierta curvatura en este extremo. Se desarrolla la curva y después se vuelve a una curvatura con la misma magnitud, con el mismo ángulo, como tenemos aquí. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este aspecto? Ya. Se tiene el siguiente ejemplo. Se tiene lo contrario. Se tiene ahora una columna que está soportada con empotramientos y en la cual actúa una carga axial de igual manera. Aquí obviamente el empotramiento tiene una rigidez infinita y no permite ningún giro. La curvatura recién comienza por esta región. Aquí vemos que la curvatura comienza aquí, se produce y después termina acá. ¿Algún voluntario quisiera conocer cuál sería este valor de K ahora? Teniendo en cuenta lo que se explicó para el anterior tipo de columna. ¿Cuál sería el valor de K? ¿0.5? Sí, aproximadamente la mitad de la longitud libre de la columna. Esto tener presente, prestar mucha atención a estas definiciones, porque esto puede ser parte de conceptos teóricos que estén presentes en lecciones o en el examen final. Ya. Perfecto. Se tiene otro caso que puede ser un caso mixto. Y se tiene ahora una columna que está soportada con una articulación y con un empotramiento. En el extremo inferior obviamente no se produce ningún giro inicialmente. Y en el extremo superior sí se produce un giro, porque no hay rigidez a la flexión. Ya. Aquí pregunto a la clase, ¿cuál sería el valor de K aproximadamente? ¿0.8 tal vez, ingeniero? Sí, 0.885, aunque de acuerdo a los manuales de columnas, este valor de K en realidad corresponde a 0.7. Ya. Tenemos esta condición y tenemos un caso más. Tenemos el caso de una columna que se encuentra únicamente empotrada en la parte inferior. Esta columna se encuentra en voladizo. Ya. La condición que habíamos definido para todas estas condiciones era que la curvatura se debe presentar de forma continua con un inicio y un final con un giro igual. ¿Cómo ocurre aquí? Se tiene un giro y termina con un giro igual. Comienza con un giro y termina con un giro igual. Y de igual forma acá,
Se comienza con un giro y se termina con un ángulo igual. ¿Se presenta esto aquí? Pregunto. ¿Se presenta esto aquí? Aquí pregunto. Representante de curso. Sí, ingeniero. Ya. En este caso, ¿qué considera usted? ¿Tenemos una condición similar a lo anterior? ¿O qué tenemos aquí? ¿Qué cree usted? ¿Tenemos solo un giro? Solo un giro. Y termina aquí el giro. En el empotramiento no es consistente con esto. Para esto se recurre a un artificio. Como necesitamos una curva completa, sería entonces conveniente utilizar una proyección virtual de esta condición. Se puede proyectar esto en la parte inferior y se tienen aquí estas dos longitudes ahora. Y aquí efectivamente ya se produce esta condición. Se comienza con un giro y se termina con un giro igual. Una vez que se hace esa construcción virtual, ¿a qué sería igual K en este caso? Le pregunto a usted. 2. 2 exactamente. K es igual a 2 precisamente. Y aquí podemos ver precisamente esta condición también. Cuanto más restringida se encuentra una columna, menor es su valor de longitud efectiva. Aquí el valor mínimo, vamos a ver que es 0.5, cuando se tiene una condición de apoyo perfecta, como esta. Después, conforme se va eliminando restricciones, va aumentando el valor, como podemos ver. Acá, luego acá y luego acá. Es muy importante esto. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Como habíamos mencionado, estas son condiciones ideales de apoyo. Y esto no se presenta en las estructuras comúnmente. Las estructuras tienen rigidez variable, hay condiciones de apoyo diferentes. Y lo que se tiene generalmente es lo siguiente. También se comenta esto. Si bien se tienen estas condiciones ideales, el caso que comúnmente se requiere tratar corresponde de una columna de piso en una estructura porticada. Como lo siguiente. Vamos a decir que esta es la ilustración de una columna de entrepiso cualquiera. Aquí obviamente hay continuidad con una columna superior, una columna inferior
vigas en la parte superior y vigas en la parte inferior. ¿Ya? Y aquí mencionamos lo siguiente. Esto es importante. En este caso, el factor de longitud efectiva K se obtiene de la siguiente manera. Primero, se calculan los términos epsilon. Esto corresponde a la letra griega epsi que se puede ver en pantalla. Esta letra que parece un tridente. Epsi sub A. Ya. Epsi A y Epsi T. Y Epsi, de forma general, se define de la siguiente manera. Epsi es igual a esta relación. Sumatoria de EI sobre L sub C dividido para sumatoria de I sobre L sub B. Y eso se define de la siguiente manera. El numerador corresponde a la suma de rigideces de las columnas que llegan al nudo. Y el denominador corresponde a la suma de rigideces de las vigas que llegan al nudo. Y en esta expresión tenemos la siguiente explicación también. L sub C y L sub B son las longitudes entre ejes de columnas y vigas respectivamente. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ya. Se tiene que también que se dice también que el valor de psi se debe calcular para el extremo superior A y para el extremo inferior B de la columna. El cálculo que se mencionó antes se debe hacer tanto para el extremo A como para el extremo B. Aquí podemos mencionar algunos casos especiales.
Tenemos el caso en el cual uno de los extremos de la columna se encuentra empotrado. Tenemos esta ilustración. Se tiene una columna AB y para estos casos se dice que psi B, psi del extremo inferior es igual a 0. Y esto se debe a lo siguiente. Se tiene la suma de las rigideces de las columnas que llegan al nudo. Obviamente hay una columna, se tiene un valor numérico. Y después la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo. Se tiene un empotramiento en la parte inferior. El empotramiento es una región infinitamente rígida, no permite ningún giro. Es como si hubiera un número infinito de vigas que restringe totalmente el giro del punto B. Por lo tanto, se dice que esta suma de rigideces tiende al infinito. Y esto es igual a 0. Cualquier número dividido para infinito es 0, obviamente. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esta deducción? Ya. Se tiene el caso opuesto, podríamos decir. Se tiene un extremo articulado. Se tiene una columna B y un extremo se encuentra articulado. Tiene una columna B y un extremo se encuentra articulado. Para este caso se dice lo contrario. Se dice que psi puede considerar como infinito. Y nuevamente esto se debe a lo siguiente. Tenemos la definición general. Se tiene nuevamente la suma de rigideces de las columnas que llegan al nudo. Es un valor numérico. Y la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo, ¿a qué sería igual? ¿Qué sería igual esto? ¿Cuál sería la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo? Representante de curso, nombre a uno de sus compañeros, por favor. Representante de curso. Sí, Inge. Sí, nombre a uno de sus compañeros, por favor. Steven Molina. Señor Molina. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cuál sería el valor de la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo para un extremo articulado?
Eh, sería 0, porque es lo que estábamos usando antes. 0 en este caso sería lo contrario, porque obviamente la articulación no tiene ninguna rigidez, no tiene ninguna resistencia a la rotación. Si graficamos esto, la columna podría presentar cualquier rotación en este caso, como esto. Y por esa razón se dice que no hay rigidez. La rigidez sería igual a 0. Ya. ¿Alguna pregunta en esta parte? Es esencial entender estos conceptos relacionados a la rigidez de los apoyos. Ya. Y tenemos lo siguiente Una finalmente. pregunta ahí. Lo que está dividiéndose para 0, ¿no sería Sí, aquí sería esto infinito. Gracias. Cualquier valor para 0 tiende a infinito. Ya. Como segundo paso, para calcular este valor de Fc, en el caso de columnas intermedias, se tiene lo siguiente. 2 se ubican de Fc para el extremo A y Fc B. En los diagramas conocidos como los nomogramas de Jackson y Moreland, se encuentran incluidos en los ábacos que se habían indicado en la clase anterior. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esto. Ya. Lo que se tiene entonces en pantalla corresponde al nomograma o al diagrama de alineación para columnas en pórticos arriostrados. El término arriostrado en inglés se conoce como braced frame o, como habíamos indicado, non-sway frame. Para este caso, ¿cómo se utiliza el nomograma? Lo que se hace es indicar el valor de psi-A. Aquí vemos que hay una escala en la columna izquierda. Se tiene el valor de psi-B en la derecha. Y en este caso se unen los dos valores con una recta, como podemos ver. La intersección corresponde precisamente al valor de K que está presente en ese elemento. En este caso vemos que, de acuerdo a la escala, aquí la escala de K varía entre, para este tipo de pórticos, varía entre 0.5 y 1, 0.5 y 1, y aquí se le daría un valor de 0.83, 84 aproximadamente, como podemos ver. ¿Alguna pregunta en esta parte? Aquí es una parte esencial saber determinar si la estructura es arriostrada o no, o ver si está indicado si la estructura es arriostrada o no, para utilizar el diagrama correcto. Este es un diagrama. El siguiente diagrama corresponde a esto.
se tiene estructuras ariostradas y no ariostradas. El término no ariostrado en inglés se conoce como unbraced frame. Unbraced frame, como se tiene aquí. O lo que se conoce como sway frames. Esta palabra en inglés sway. Y aquí podemos ver algunas diferencias respecto a lo que se tenía aquí. Ya. Ahora el valor de K varía entre 1 e infinito, como indica el diagrama. Y se tiene una escala diferente también para FCA y FCB, un poco diferente. Sin embargo, el procedimiento para obtener K es el mismo. Es necesario ubicar los valores de FCA y FCB en cada extremo y unir estos valores por medio de una línea recta. La intersección con la columna de la mitad da como resultado el valor de K. Y este valor corresponde a aproximadamente 3.6 en este caso. En esta escala se tienen estos valores y este valor correspondería a 3.6 aproximadamente. Aquí es muy importante saber de esto. Ya. De igual forma, de forma más precisa, se podría copiar este gráfico en AutoCAD, una herramienta que nos permita realizar mediciones con mayor precisión y realizar esta intersección de líneas de forma más precisa. Eso sería más conveniente. Nuevamente indico, es muy importante utilizar el diagrama correcto, dependiendo de la estructura con la que se esté tratando. Ya. Y con esto, una vez que ya se obtiene K, como podemos ver, aquí vemos que tenemos la definición sucesiva de varias expresiones. Es la única parte compleja de este método. Una vez que se tiene esto, ya se puede definir la carga crítica de Pandeo de Euler, como podemos ver. Se tiene KLU al cuadrado. Ya se tienen todos estos términos y finalmente P sub C se puede ingresar a la fórmula principal para obtener este factor de magnificación de momentos. En este factor, lo único que no se mencionó corresponde a PU, que es la carga axial de la columna que se está, la carga axial mayorada de la columna que se está analizando. Aplicando todo esto se obtiene un factor delta, y este factor se aplica al momento factorado mayor. Eso finalmente corresponde al momento que se debe utilizar para el diseño de la columna. Eso es muy importante. Esa sería entonces la esencia del método. ¿Alguna pregunta en esta parte sobre esta secuencia de pasos? ¿Algún parámetro que no esté claro? ¿Algo que sea necesario repetir, tal vez? Dije, disculpe, tal vez podría repetir cómo se obtienen los valores de K. Ya. Ya lo que se hace es lo siguiente. También vamos a ver esto en ejercicios, pero vamos a explicar. Con esta expresión lo que usted hace es obtener epsilon. Usted suma la rigidez de las columnas que llegan al nudo. Aquí en este caso, para este gráfico, habría una columna en la parte superior y en la parte inferior. Y se divide para la suma de las rigideces de las vigas. Con esta expresión se considera la rigidez que está presente por la viga de la izquierda y por la viga de la derecha, como podemos ver. Y esto también se realiza para el nudo B. Ya. Una vez que usted calcula FCA y FCB, FCA se coloca en esta columna de la izquierda. Aquí podemos ver, esto es FCA.
y FCB está a la derecha. Se ubican esos valores. Aquí es totalmente independiente si se pone un valor a la izquierda o a la derecha. Aquí vemos que la escala es la misma para las dos columnas. Fijémonos, 50-50, 5-5, 2-2. Se ubican estos valores, se traza una recta y la intersección con el eje vertical corresponde al valor de K que se requiere determinar para la columna. En este caso, este valor corresponde a 0.83 aproximadamente. Y se hace lo mismo para el caso de las columnas no arrostradas. Ya, Inge, muchas gracias. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a otro término? Una parte adicional o sobre algún concepto sobre este término arrostrado o no arrostrado. Ya habíamos enfatizado a qué se refiere. Inge, tal vez podría repetir cómo se determina si es arrastrado o no arrastrado. Ya. Aquí voy a recalcar una vez más, el término arrostrado o no arrostrado no significa que se encuentren presentes riostras o no, o estas diagonales que se encuentran presentes en algunas estructuras. Esto corresponde a una condición de desplazamiento o de posibilidad de desplazamiento. La primera forma que el código indica para establecer si una estructura es arrostrada o no es calcular los momentos de segundo orden. El programa lo que hace es correr una segunda vez el modelo con la geometría deformada y se llega a esta condición donde hay más deformación. Si los momentos que se calculan en esa etapa no exceden en más del 5% a los momentos que se obtuvieron en la primera etapa, se dice que la estructura es arrostrada si no sobrepasa este límite. Si sobrepasa este límite, la estructura es no arrostrada. ¿Ya? Y la segunda forma de determinar si una estructura es arrostrada o no es considerando el índice de estabilidad de piso Q. Si este valor no excede de 0.05, la estructura es arrostrada, y si excede este valor es no arrostrada. Y el índice Q se calcula con todos estos valores. Ya. ¿Alguna pregunta adicional sobre alguna definición? Ya. Si no hay preguntas adicionales, se da por terminada la clase. Muchas gracias, Inge. Buen día. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, sí, qué buen día. Buen día.